Los hermanos que puedan tener sus videos encendidos, se lo agradezco para yo poderles ver acá mientras voy enseñando y ustedes me ven a mí. Pero si no pueden tenerlos, no se preocupen, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Estoy muy deseoso, como cada sábado, de comenzar la clase, pero hoy me siento muy emocionado de que vamos a estudiar el nuevo pacto, el último de los pactos bíblicos de Dios, y la revelación que tiene tan grande. Vamos a hacer una oración. Les invito a todos a que se unan conmigo. Vamos a hacer una oración, pedirle al Espíritu Santo que nos muestres cosas grandes, ¿verdad? Que abra nuestro entendimiento espiritual de una forma sobrenatural y que podamos hoy entender mejor que nunca antes las profundidades del sacrificio de nuestro Señor. Así que oremos. Bendito Dios, alabado sea tu nombre por siempre y por todas las naciones. Padre, con humildad nos acercamos a ti, poniendo nuestros corazones espirituales en tu presencia, suplicándote, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que la palabra que recibamos, la enseñanza que recibamos, sea dirigida por tu Espíritu Santo, y que podamos hoy, Señor, terminar esta clase con un conocimiento más amplio y más profundo de lo que significa el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar con una introducción. Como les mencioné, el nuevo pacto es el séptimo y último pacto que aparece en la palabra de Dios, y también pues es el último de lo que conocemos como la teología del pacto. Vamos a usar la referencia profética de Jeremías 31, versículos 31 al 34, para ver cómo ya el Señor lo había profetizado mucho antes del nacimiento de Jesús. Pero quiero comenzar con el primer punto, hablando de algo que no sé si ustedes lo han pensado antes. Si alguien tuvo esta interrogante anteriormente, me puede comentar en el chat, pero no sé si las personas comúnmente se interrogan por qué en español dice nuevo pacto y no pacto nuevo. Yo siempre me pregunté esto porque como conozco el inglés, y en el inglés, por ejemplo, uno dice rojo carro y no carro rojo. Uno dice roja manzana y no manzana roja. Entonces, al leer en español nuevo pacto en lugar de pacto nuevo, me dio curiosidad y me puse a investigar en el tiempo en que estaba haciendo mi maestría en divinidad. Entonces, descubrí que el énfasis de poner nuevo pacto y no pacto nuevo, como debería de ir en la gramática en español, no vino por una mala traducción, sino que en el mismo griego, cuando se quería enfatizar
la importancia de un adjetivo. Este adjetivo en el griego antiguo no se ponía al final como se hace en español, sino se ponía al principio. Así que esto no es cuestión solo de semántica, no es cuestión solo de que se puede intercambiar. Usted no puede decir pacto nuevo, el pacto nuevo en Jesús. Por ejemplo, no se puede decir así, porque lleva una enseñanza teológica, así es, hermana Nancy, lleva una enseñanza teológica con mayor profundidad de solamente un juego de palabras. Esto no solamente se ve en el Nuevo Testamento, sino que cuando vamos al Antiguo Testamento y leemos cómo está escrita la profecía en hebreo, también la profecía en hebreo dice nuevo pacto y también lleva un significado especial. Déjeme darle ahora unos cuantos detalles más sobre esto. Acá yo les incluyo, no que sepa griego para nada, pero buscándolo, investigándolo, dice cómo se escribe en el griego la palabra nuevo pacto. Y acá está la forma en que se escribe en el griego y la pronunciación, también la puse entre paréntesis, y explica cómo el adjetivo suele preceder el sustantivo cuando enfatiza una cualidad inherente o distintiva. A ver, si nosotros decimos pacto nuevo, estamos diciendo como el siguiente pacto. ¿Me explico? O sea, como que hay una secuencia y tuvimos el pacto número 6 y ahora vamos a tener el pacto número 7. Pero lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros es que el nuevo pacto en Jesús no es simplemente una secuencia, es algo único, algo que no puede ser reemplazable, algo que se va a sostener para siempre, que va a quedar marcado para siempre. Esto en sí nos trae una gran enseñanza del significado del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Y es por eso que cuando usted va a Hebreos 8:13, nos dice que este nuevo pacto reemplaza o da a indicar que reemplaza el pacto anterior o el pacto mosaico. Si fuera una secuencia, diría, bueno, se cumplió este pacto y ahora vamos al próximo pacto. Pero lo que está diciendo teológicamente esta terminología de nuevo pacto, lo que está diciendo es no solamente este es el próximo pacto, sino que este pacto culmina y reemplaza todos los anteriores. Por eso no se puede estar bajo la ley y bajo la gracia a la misma vez. Esta fue la guerra de palabras que tuvo Pablo continuamente con todos los judíos, siendo el mismo doctor de la ley judía, cuando Pablo aún reprendió a Pedro, porque Pedro daba a indicar que todavía hacía falta la circuncisión y los rituales de la ley. Y Pablo venía y decía, no,
porque si seguimos enseñando eso, las personas van a creer que se puede cumplir la ley y que se puede estar sujeto a la ley y a la misma vez tener los beneficios de la gracia. Hasta el día de hoy muchas personas viven así. Hasta el día de hoy muchas personas viven condicionando, escuchen bien, condicionando la salvación al Antiguo Testamento, condicionando la salvación al cumplimiento de los 10 mandamientos. Y todavía estas personas no comprenden que es imposible para el ser humano cumplir los 10 mandamientos. Es imposible. Podremos cumplir 5, 6, 7, pero nunca vamos a poder cumplir los 10 mandamientos. ¿Okay? A ver, creo que el hermano Manuel, nuestro hermano Manuel nos comenta. Claro. Nuestro hermano Manuel nos está comentando la parte en que el Señor le dice que coma y beba, porque que no llame inmundo lo que el Señor ya ha limpiado. Exacto, mi hermano Manuel, porque en el Antiguo Testamento no se podían comer ciertos animales, había muchas restricciones, pero cuando Pedro va a evangelizar a Cornelio, quien era un gentil, el Señor le muestra una visión, y en esa visión le muestra un manto con muchísimos animales, incluyendo animales que estaban prohibidos comer en el Antiguo Testamento. Y Pedro le dice: no, Señor, yo jamás voy a comer de esos animales porque son inmundos. Y el Señor le dice lo que nuestro hermano Manuel nos está compartiendo: no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces, cuando uno está enseñando doctrina cristiana, uno tiene que desprenderse de muchos temores culturales, y uno necesita enseñar la verdad de Dios, la verdad de la palabra, porque así el Señor lo estableció. No es nuestra decisión. Yo no soy aquí un editor. Yo no estoy aquí para editar lo que yo puedo enseñar o yo no puedo enseñar. Yo no estoy aquí para censurar la palabra de Dios. Si Dios desea que ahora entendamos que en Cristo, en el nuevo pacto, se culminan todos los pactos y que todos los demás pactos ya carecen de validez, porque este era el pacto al que todo estaba apuntando, aún para los judíos, y les comento ahora en breve sobre eso. Entonces no podemos estar en dos mundos a la misma vez. El Señor es muy claro en esto. Cuando el Señor habla que no se pueden servir a dos señores, que no se puede ser tibio, que se es frío o se es caliente, el Señor habla de que sí, debemos de ser prudentes, pero necesitamos estar definidos. Ahora, yendo a lo de el pueblo de Israel, en Jeremías 33, y vamos a ir ahora al siguiente punto, que es el análisis de Jeremías 31, del 31 al 34, el Señor también le está hablando a Israel y también le está diciendo a Israel que el pacto mosaico iba a pasar, porque venía un nuevo pacto. Sí, y aunque el profeta no sabía la extensión de lo que él estaba diciendo, porque el Señor mismo no le daba la revelación completa al profeta, leamos lo que él dice al respecto, lo que él escribe bajo inspiración del Espíritu Santo. Voy a leer de la Reina Valera 1960, Jeremías 31, del 31 al 34.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es tan profunda esta revelación que nos deja atónito cómo el pueblo judío hasta la fecha de hoy no puede entender esta profecía de Jeremías. Miren, mis amados hermanos, muchas personas ven la filosofía como algo terrible, como algo malo, como algo que va en contra de Dios. Y como cualquier cosa, uno lo puede usar para lo malo o lo puede usar para lo bueno, dependiendo de la forma en que uno lo trabaje, lo procese. Pero la filosofía ayuda al ser humano a meditar y a pensar en lo que ve, a racionalizar lo que tiene delante. Si los judíos, aún sin tener a Cristo en su corazón, sencillamente tomaran esta profecía y lo examinasen filosóficamente, mirasen la verdad que está diciendo, podrían entender en forma sencilla que esto no se trata de algo temporal, sino de algo eterno. Pudieran ver que lo que aquí está el Señor hablando es de un nuevo pacto en el cual ese pacto se extenderá desde ahora hasta la eternidad. ¿Okay? Si nosotros vemos cómo termina el versículo 34 y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Qué es lo que aquí está hablando el Señor? Lo que se estaba refiriendo en el versículo anterior. Miren el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué? Lo que quiere decir el Señor es, los 10 mandamientos fueron escritos en tablas para ser leídos, para ser procesados. Pero ahora, en su razonamiento, en su mente, en sus pensamientos, yo escribiré mi ley. Por lo tanto, ya yo no voy a necesitar un cartón o una tabla que me recuerde la ley del Señor, sino que en mi entendimiento yo voy a poder comprender claramente cuál es la buena voluntad de Dios. Y dice que también la va a escribir en mi corazón, queriendo decir mi espíritu, para que mi hombre espiritual pueda tener esa comunión perfecta con el Espíritu de Dios que ha de habitar en mí, o que habita en mí, pero quiero decir de acuerdo
a la profecía que ha de habitar, que es lo que está profetizando. Y cuando habla de que ya no tendremos que enseñar, es porque ya vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a poder conocer directamente del Señor todo, sin necesidad de predicador o de profeta. Y cuando habla desde el más pequeño hasta el más grande, está hablando de todos los salvos, no solamente de los mártires, no solamente de los grandes profetas, no solamente de los que dieron todo para el Señor, sino aún de los más pequeños en el Señor, aún de los que menos hicieron en el Señor, pero que aún así se salvaron por la misericordia de Dios. Hay una revelación acá en que en el nuevo pacto se deja la voluntad del hombre y se maneja en la voluntad de Dios. Y lo que el hombre hace ahora es sumergirse en el Señor. Ya en el nuevo pacto, el hombre no cumple propósito por sí mismo. El hombre no hace justicia por sí mismo. El hombre no tiene que apedrear a los que matan o a los que adulteran. El hombre no tiene que ser el que lleve el peso o la carga de la ley. Porque ahora estamos en el seno del Señor, en una intimidad como nunca antes. Porque la profecía es que Él ahora pondrá su ley en mi mente. Y dice la palabra de Dios que nuestra mente sea renovada en la mente de Cristo. Porque ahora ya tenemos la mente de Cristo y el Espíritu. Nuestro espíritu ahora tiene una comunión perfecta con el Espíritu de Dios. Por eso la parte del nuevo pacto tiene una importancia tan grande. Tristemente, esto que estamos estudiando hoy, que no es un secreto, que es algo totalmente conocido en los ámbitos de teología, carece su conocimiento en una gran porción de las congregaciones cristianas alrededor del mundo. Y cada día se arman más ciertos grupos que enfatizan ciertas doctrinas sencillamente por no ver algo que está a los ojos de todos, todo lo que busquemos al Señor guiados por el Espíritu Santo. El ataque de Satanás siempre ha sido el querer alejar al ser humano de Dios. Y su propósito ha sido hacerle creer al ser humano que es igual a Dios o que tiene atributos de Dios, o si no, ha querido venir y poner cizaña en el camino para que cuando la semilla caiga, ésta no dé frutos al 100 por uno. Ha querido aguantar, restringir, si no es detener completamente el crecimiento del cristiano. Y el ataque hacia el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, porque estamos hablando de los pactos, el nuevo pacto es que si no te puedo impedir que tú creas en Jesucristo, por lo menos voy a impedirte tu potencial en el Señor. Y voy a impedirte tu potencial en el Señor, quitándole mérito al nuevo pacto. En los primeros años
de la Iglesia cristiana, antes de que naciera la Iglesia Católica Romana en los años 300, ya la Iglesia había sufrido muchos ataques dirigidos en lo que es el nuevo pacto. Anteriormente, de las primeras iglesias cristianas, los obispos más importantes o más influyentes fueron los obispos de Egipto. Y ahí es donde nacen los cristianos coptos, que existen hasta el día de hoy. Y vemos cómo en esa misma doctrina empezaron a atacar la extensión de la gracia de Dios en Cristo. Porque para el ser humano siempre ha sido muy difícil entender que yo puedo ser salvo por gracia, aún siendo yo o habiendo sido yo tan malo. El Señor me puede perdonar sin yo hacer nada a cambio. Pero la salvación no es gratis, porque Cristo pagó el precio. Así que nada en esta vida es gratis. Si no lo pago yo, lo paga otro. En este caso lo pagó Cristo porque yo no lo podía pagar. La deuda era demasiado grande. Yo no la podía pagar, pero Él sí la pudo pagar. Así que no podemos usar esa expresión de que la salvación es gratis, sino la salvación es por gracia en Cristo Jesús. Porque algunos se confunden y entonces toman esa mentalidad de mendigo, esa mentalidad de lástima, esa mentalidad de regálame algo. No, la salvación no es gratis. Costó un precio muy caro. Así que la salvación es por gracia en Cristo Jesús. Algo más y leo sus comentarios y preguntas. Pero algo más. Cuando nosotros vemos que por allá, por el año 313-314, Constantino triunfa, y cuando triunfa lo hace bajo la revelación que él vio esta gran cruz, la visión que él vio, y que le mandó a poner a todos sus carros de guerra el símbolo de la cruz, y gana, y viene y abre las puertas para que ya la religión cristiana no sea perseguida, y nace la religión católica romana porque Constantino era en sí el jefe de la religión, de todas las religiones. Y en aquel entonces el emperador romano era el jefe de todas las religiones, así que de facto Constantino pasó a ser el primer papa, porque él fue el que gobernó toda la iglesia. Y cuando él gobierna toda la iglesia, empezaron a unirse otras religiones a la cristiana y empezaron a traer sus propias costumbres y demás. Luego, a través de los años, la Iglesia Católica Romana estableció por decretos papales que la salvación estaba basado en la Biblia y en las tradiciones, que había que cumplir tradiciones para poder ser salvo. Por ejemplo, que había que cumplir los sacramentos, incluyendo el bautismo. Si un niño, ya la Iglesia Católica de hoy no cree esto, pero por muchos cientos de años lo creyó, y hay hasta algunos católicos que no están enterados, que ya no creen en esto oficialmente, pero muchos creían que cuando un niño moría sin ser bautizado, ese niño quedaba en el limbo, así le llamaban, que era como perdido en un lugar indefinido, pero no iba a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hicieron, amados míos? Escuchen, porque es importantísimo. Ustedes son pastores, ministros, son maestros teológicos o son líderes cristianos, así que es muy importante que esto usted no lo acepte solo porque
Pablo Caballero lo dice, sino que usted se meta en la palabra de Dios y lo entienda claramente. Cuando la Iglesia Católica Romana continuó desarrollando su doctrina cristiana, ellos siguieron creyendo en que Jesús murió por nuestros pecados, en que Jesús nació de una virgen, en que Jesús resucitó al tercer día, está en el credo, en que Jesús subió, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo esto lo creen, pero le añaden el que hay que seguir los sacramentos de la iglesia, como el bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio y todas las demás cosas. Hay que seguir esos sacramentos, hay que comulgar, hay que ir a la iglesia tantas veces al año y tantos días al año. La misa es una representación de un sacrificio en el altar como se hacía en el Antiguo Testamento. Y todo esto es ¿por qué? Porque no se es salvo solo por gracia, se es salvo por gracia y también por obras. Ahora, la mayoría de los cristianos evangélicos les gusta atacar o darle duro a los católicos romanos, pero es que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver que estamos haciendo lo mismo. Muchos cristianos mesiánicos hacen algo muy parecido, predican que la salvación es por Cristo, que todo es por Cristo, pero hay que cumplir con rituales mesiánicos, hay que cumplir con fiestas mesiánicas, hay que usar cierta vestimenta. Los cristianos pentecostales muchas veces que tenemos que vestir en santidad, que tenemos que comer ciertas cosas. En algunos cristianos, como los adventistas, por ejemplo, no pueden comer el cerdo, tienen que guardar el sábado, porque si no, no se salvan. Y continuamente es no entender la realidad de la profundidad de lo que significa el nuevo pacto. Porque si de alguna forma el ser humano se hubiese podido salvar por sí mismo, lo hubiera hecho en los 6 pactos anteriores, pero no lo logró en ninguno de ellos. Y tuvo Jesús que venir para poder lograrlo. Voy a leer sus preguntas y comentarios, si me dan aquí un segundo. Ok, nuestra hermana Nancy tiene una pregunta. Ok, dice, pastor pregunta, conociendo todo esto del nuevo pacto y la gracia de Dios, ¿tenemos alguna responsabilidad? Sí, claro que tenemos responsabilidad. Jesús indicó que nuestra responsabilidad era llevar fruto. Cuando el Señor habla de que yo soy la viña y vosotros, o yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, Él aclara que tenemos una responsabilidad de llevar frutos. Queriendo decir, al tener a Cristo en nuestros corazones, al tener la gracia de Dios en nosotros, al tener al Espíritu Santo en nosotros, es totalmente natural que demos de lo que tenemos, que salga lo que tenemos. Y eso que sale es lo que dice Santiago cuando dice que la fe sin obras es muerta, porque lo que Santiago está diciendo es, las obras no te salvan, pero tú tienes que dar testimonio que lo que está dentro de ti está fluyendo hacia afuera. Es como cuando la Biblia habla de que demos frutos
de arrepentimiento. O sea, de que si estamos arrepentidos, tenemos que actuar como el que está arrepentido. Si yo me arrepiento de mi pecado, yo no voy a seguir pecando o yo no voy a seguir practicando mi pecado, porque entonces no estoy arrepentido. O sea, el Señor no nos quita el libre albedrío, porque si nos quitara el libre albedrío, ya no tuviéramos que dar fruto, ya el fruto saliera solo. Pero no, porque el Espíritu se sujeta al profeta, queriendo decir, yo puedo detener lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Es más, ¿cuántas veces no estamos ministrando en un altar y la unción del Señor está fluyendo libremente y quien corta la unción es el hombre, nosotros? Porque no somos sensibles a lo que el Señor está haciendo y queremos imponernos nosotros y cortamos el fluir de Dios. Entonces sí tenemos una responsabilidad, claro que sí, pero la responsabilidad es un resultado de, no es que con ello vamos a cumplir la segunda parte de la salvación. Por eso es que nosotros vemos esta batalla tan grande de los calvinistas con los no calvinistas. Y es porque ellos predican que nosotros, el enfoque cuando ellos están enseñando, porque yo he estado en seminarios en sus enseñanzas, y cuando ellos están enseñando, ellos enfatizan que nosotros los arminianos, que eso, yo no me considero ningún arminiano, sino me guío por lo que dice la palabra, pero bueno, que nosotros queremos ser copartícipes en el trabajo de la salvación. Queremos tener algo que ver en el trabajo de la salvación. Y en cierta forma tienen razón, porque muchos grupos cristianos, muchos enseñan que tenemos que hacer esto y esto y esto y esto, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero es que eso sí es cierto, sin santidad nadie verá a Dios, pero yo no soy quien me hago santo. Yo estoy en un proceso en que el Espíritu Santo me está santificando cada día y yo tengo que tomar mi cruz cada día y yo tengo que estar dispuesto a sujetarme al Señor cada día en este proceso en que el alfarero va trabajando en mí. Pero la salvación no es algo que yo trabajo. Yo doy frutos como resultado de que la salvación está en mí. Amén. A ver, mi hermano Manuel también me hace un comentario. Sí, hermano Manuel nos habla de los 7 sacramentos, correcto, de la Iglesia Católica Romana. Y es bueno conocerlos. Es bueno conocerlos. Muy bien, mis amados hermanos, ¿alguna otra pregunta sobre esto antes de moverme al próximo? Porque quiero aclarar, yo no estoy imponiendo aquí una doctrina propia. Esto es algo que el nuevo pacto enseña. De lo contrario, no estamos recibiendo la enseñanza del nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto no tiene varias interpretaciones. No podemos decir, bueno, cada quien le da su interpretación. No, porque entonces cada quien le da la interpretación a la salvación. Entonces yo puedo pensar que si yo como cerdo me voy a ir al infierno, porque la sangre de Cristo no es lo suficientemente poderosa. O sea, si cada quien le va a dar una interpretación diferente, el nuevo pacto es como si no existiera. Y fíjense que en los pactos anteriores yo no me detuve a hacer el énfasis que estoy haciendo en esta clase. Porque en los pactos anteriores lo estudiamos como un proceso histórico y como un trato de Dios con la humanidad. Pero cuando llegamos al nuevo pacto, ya no estamos en un proceso histórico. Estamos en el pacto que se resume todo. Y que sin ese pacto no hay
salvación para el ser humano. ¿Ya? A ver, mi hermano Antonio, déjeme leer su comentario. ¿Es necesaria una oración guiada para recibir al Señor? ¿Es esto nuestra muestra de salvación? Muy buen punto, mi hermano Antonio. Le comento. No todos los cristianos invitan a los nuevos creyentes a hacer una oración guiada para recibir al Señor. Esto lo hacemos los cristianos evangélicos. Cristianos evangélicos, por ejemplo, incluye la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, o sea, todos, la iglesia cuadrangular, o sea, todos los que enfatizamos el evangelio, los 4 evangelios, por eso nos llaman evangélicos. Por ejemplo, los presbiterianos, los luteranos, los episcopales, los metodistas, al menos que sean metodistas carismáticos, no invitan a hacer la oración de fe. ¿Se salvan nuestros hermanos sin hacer esa oración de fe? Dios es el único que determina quién se salva, así que en mi opinión sí, porque la salvación viene, como dijo el Señor, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Pero, ¿por qué nosotros lo hacemos? Porque es una forma de reconocer públicamente, de declararlo, de que Jesús es nuestro Señor. Y sabes, mi hermano Antonio, algo que yo he notado, cuando una persona te dice, sí, está bien, yo quiero hacer esa oración de fe contigo, y esa persona hace la oración de fe, pero luego sigue en el mundo de pecado sin servir al Señor, esa oración de fe tiene tanto poder, porque recuérdate que no son palabras que caen en tierra, son palabras dirigidas al Señor. Y yo he visto que esas personas que un día la hicieron y continuaron su vida, luego veo cómo vienen a los caminos del Señor y cómo le sirven al Señor. Yo fui uno de ellos que un día iba guiando para mi casa y estaba siendo abatido por tremendos problemas que estaba pasando, y voy cambiando emisora de radio en mi auto y llego a un momento donde estaba un hermano llamado Johnny que dijo y me hizo una invitación, dijo, si quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite esta oración conmigo. Y yo la repetí. Y a los pocos días llegó un joven que era de los que iban poniéndole tickets a los carros que no pagaban los parquímetros. Yo trabajaba en el downtown de Tampa, o en el centro de Tampa, y entró a mi oficina y mi secretaria no lo quería dejar pasar hasta que por fin yo salí a ver qué pasaba, y me dijo, el Señor me dijo que viniera y lo invitara a usted a una campaña que vamos a tener este viernes, sábado y domingo. Y de ahí en adelante, ahí comenzó el Señor conmigo. O sea, y yo hice esa oración en mi carro. Así que, ¿de qué es un requisito para ser salvo? No es un requisito para ser salvo, pero es algo que practicamos porque edifica a las personas. Amén. Okay. Vamos entonces a continuar. Vamos a hablar de esta profecía, de que por qué el Señor trae esta profecía al pueblo de Israel. Y de ahí continuamos, porque quiero aprovechar cada minuto que tenemos en esta clase. Esta profecía Jeremías la trajo en un tiempo bien fuerte, especialmente para Judá, para la tribu de Judá. Y recuerden que Jeremías también se le conoció como el profeta llorón, porque se la pasaba llorando, porque Jeremías nunca vio resultado de su prédica. Y él se sentía frustrado, se sentía
derrotado. Pero esta profecía el Señor se la trae al pueblo, diciéndole al pueblo, mira, la victoria tuya no depende de ti. La victoria tuya depende de mí. En otras palabras, tu victoria está garantizada. Siempre y cuando, y esta es la parte que yo le digo que todos los pactos tienen algo condicional, aún los que son incondicionales, como el nuevo pacto que es incondicional. ¿Y cuál es la condición? La condición siempre ha sido recibir lo que Dios tiene para nosotros. Recibir, no rechazar. Por eso que en Jeremías 53 vemos la profecía cuando dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Queriendo decir, ninguno de nosotros tenemos que trabajar la salvación. Ya Jesús lo hizo todo. Cuando Jesús dijo, consumado es, ya estaba todo hecho, todo completo. Y Jesús vino primero que nada a la casa de Israel. Jesús no se ocupó de los gentiles, excepto en un par de ocasiones, pero Jesús se concentró en la casa de Israel, porque esta profecía fue dada a la casa de Israel. Sin embargo, en más de una ocasión, su casa de Israel lo rechazó. Y cuando él fue a Nazaret, cuando él fue al lugar donde él se había criado, lo rechazaron aún más. Nosotros, los cristianos de todo el mundo, escuchamos una voz y cómo nuestro corazón responda a esa voz está el resultado del trabajo del Señor. Por eso el Señor en Marcos capítulo 4 habla del sembrador, de la semilla y de la tierra donde cae la semilla. La tierra tiene una naturaleza que también yo no conocía, ya que pues nunca estudié agronomía ni nada de eso, pero investigando teológicamente, la tierra tiene un mecanismo parecido al cuerpo humano. Nuestro cuerpo tiende a rechazar todo lo que no pertenece al cuerpo. La tierra no recibe todo lo que uno le pone o le siembra, por ejemplo. La tierra, por ejemplo, si usted quiere sembrar, y vuelvo y le digo, yo no soy un experto en nada de agronomía, lo que le estoy diciendo es la parte que aprendí que envuelve la teología, ¿sí? Y es que la manzana no se da en todo terreno. Hay cierto terreno que está acostumbrado a cierto clima y te va a producir el árbol de manzana que va a dar el fruto de manzana. De lo contrario, no lo va a dar, lo va a rechazar, lo va a abortar. El corazón de nosotros, cuando es un corazón dispuesto a Dios y sensible a Dios, aunque no queramos recibir la religión que se nos está predicando, aunque nosotros nos querramos quedar aferrados a nuestra religión, esa semilla de la palabra viva de Dios que cae en nuestro corazón va a germinar y va a dar un fruto, porque ya el corazón está preparado, porque está sensible a Dios.
Otros corazones, aunque se hayan criado en la iglesia evangélica, aunque hayan escuchado el evangelio desde que estaban en la cuna, si su corazón es un corazón de maldad, esa semilla que cae ahí no va a dar el fruto esperado. ¿Okay? Entonces, aquí de nuevo, y tengo que traer este punto porque estas son las controversias teológicas y estamos estudiando teología. Aquí de nuevo es cuando nosotros tenemos dos fuertes tendencias contrarias a la doctrina cristiana evangélica. Por ejemplo, nuestros hermanos adventistas no son diferentes en nuestra creencia. Nuestros hermanos Jesús solo no son diferentes a nuestra creencia. Los que van en contra o la tendencia contraria es la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Calvinista. Son las otras dos tendencias bien fuertes. Ni siquiera los mormones, porque los mormones entran en una secta, igual que los testigos de Jehová entran en una secta, pero no tienen ese poder estructural doctrinal. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la línea de la doctrina calvinista, ellos vienen y dicen, el que es salvo ya nació para ser salvo, porque en su corazón ya estaba predispuesto a ser salvo. Si traemos eso a la enseñanza de la siembra, bueno, el terreno de nuestro corazón es un terreno que ya está predispuesto a ser sensible a recibir la semilla, la palabra de Dios. El pueblo judío, en su mayoría, rechazó la palabra de Dios, rechazó las profecías, las interpretó a su propia manera y prefirieron seguir a los líderes religiosos de sus tiempos que seguir a la verdad de Dios delante de ellos. Nosotros, los que creemos en el libre albedrío, entendemos que el Señor prepara nuestro terreno, pero entendemos que Dios le da una oportunidad aún los del terreno más duro de arrepentirse. Y ahí está la clave, esa diferencia que el calvinista no acepta, que está todavía la posibilidad del arrepentimiento. Okay. Déjeme ver, a ver, mi hermano Manuel, déjeme leer con detenimiento lo que usted me está diciendo. Entran en una cesta. A ver, ¿me puede por favor aclarar un poquito la iglesia copta? ¿Cómo lo de la iglesia copta? ¿La iglesia adventista? Entra en una cesta, ya entendí. Ok, mi hermano César Parra, usted me pregunta si la iglesia copta también sigue la línea de nosotros, la parte evangélica. Bueno, ellos siguen más la tendencia protestante. La tendencia protestante y la tendencia evangélica no es que tenemos tanta diferencia a esos extremos. Por ejemplo, lo que yo quiero decir es, yo estoy hablando de quienes son considerados cristianos. Los católicos romanos son considerados cristianos, los calvinistas son considerados cristianos, los protestantes evangélicos somos considerados cristianos. Pero aún dentro, y no estoy contando las sectas, por ejemplo, la iglesia
de los mormones lo consideramos una secta, la Iglesia de los Testigos de Jehová lo consideramos una secta por la parte de la divinidad de Jesús. ¿Okay? Es una tendencia un poco diferente. Pero los demás sí los consideramos cristianos. Por lo que yo le he explicado a ustedes anteriormente, y se lo repito por si alguno no lo ha escuchado, para ser considerados cristianos hay 3 fundamentos. 1, creer que Jesucristo es Dios mismo hecho hombre. 2, creer que Jesucristo nació de una virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. 3, creer en la resurrección corporal de Jesús, que todavía Jesús hoy día es hombre y que el hombre es el que vive para siempre, es el primero en la resurrección para siempre. Bueno, la Iglesia Católica Romana, los calvinistas creen en eso, y los protestantes y los evangélicos, todos creemos en eso. De ahí empiezan las diferencias doctrinales. Y se establecen 3 líneas fuertes. Dentro de la iglesia pentecostal, de la iglesia evangélica, está la línea calvinista. Dentro de la iglesia protestante está la línea católica romana. Muchas iglesias protestantes creen, como la iglesia episcopal, por ejemplo, la doctrina de la Iglesia Católica Romana, con la excepción que no tienen obediencia al Papa, pero sí tienen sacerdotes, sí celebran misas, sí siguen la misma línea, aunque son considerados protestantes. Así que cuando miramos estas líneas doctrinales, como les hablaba la semana pasada, y por cierto, estoy preparando un suplemento, porque ya esta es la última clase de este módulo, y estoy preparando un suplemento solo para su lectura, sin preguntas, que les voy a enviar, como un pequeño mini libro de 40 páginas, algo así. Pero estoy preparando para que ustedes tengan en claro la doctrina de los líderes cristianos de hoy día, tanto en español o en otros idiomas, especialmente en el inglés. Y que cuando ustedes vean, sepan, esta es la doctrina que creen. Porque cuando uno sencillamente lo escucha predicar, uno pues lo entiende como cristianos. ¿Por qué? Porque es la doctrina cristiana. El problema es cuando empezamos a ver estas tendencias, estas líneas de separación. Y estas líneas de separación también suceden dentro de la iglesia protestante y de la iglesia evangélica, aunque no tan marcada como la parte calvinista, también la vemos manifestada en cuanto a lo de el reino del milenio de Jesús, la segunda venida y demás. Yo sé que quizás estoy hablando un tema que estoy tratando de abarcar mucho y voy a regresar aquí a mi bosquejo, pero parte de la enseñanza de clases a nivel de maestría es darle material de pensamiento provocador, o sea, de que el estudiante de teología a nivel de maestría es un estudiante que indaga, investiga, es un estudiante que piensa, medita, analiza. No solamente es un estudiante que aprende una doctrina y esto es lo que tengo que seguir. Es un estudiante que tiene más libertad de pensamiento y que uno le puede dar una enseñanza con mayor cobertura y el estudiante aún así mantenerse en su fe y seguir al Señor y amarlo aún más cuando ve los misterios del Señor, aprendiendo de cómo diferentes personas lo han interpretado. A ver, tengo otra pregunta.
Nuestra hermana Nancy, ¿cómo determino qué religión es secta? Excelente. Muy bien, mi hermana Nancy. Mire, muy fácil. Cuando una religión cristiana no cree en los 3 puntos que les acabo de mencionar, de la deidad de Cristo, el nacimiento virginal de Jesús y la resurrección corporal de Jesús, automáticamente es una secta. No hay espacio para que no lo sea. Ahora, lo que está sucediendo hoy día es que el problema no son las sectas. Hoy día el problema es la apostasía. Y la apostasía es que dentro de las mismas iglesias cristianas se están predicando cosas que no son cristianas, aunque se aceptan esas 3 verdades, y se están enseñando cosas que no son cristianas. Eso se llama apostasía y eso está profetizado que la última iglesia cristiana iba a pasar esto. Esa última iglesia no sabemos cuántos años son, pero esa última iglesia hemos visto que desde los años 1970 para acá, especialmente de finales de los años 70 para acá, nació, está fuerte, así que esta es una iglesia que lleva como más de 45 años, 50 años. Esto no es una iglesia que acaba de pasar en los últimos 10 años. Lo que pasa es que al principio la iglesia no apóstata era más fuerte. Todavía en los años 90 encontrábamos la iglesia no apóstata más fuerte que la iglesia apóstata. Cuando comenzamos el siglo XXI, empezamos a llegar mitad y prácticamente hoy día vemos como la mayoría de todos los medios de comunicación masiva y los predicadores que tienen millones de seguidores, prácticamente la mayoría, no sé qué porcentaje, pero uno ve la mayoría está en la apostasía. Y eso hace que ahora la apostasía se empiece a volver la iglesia normal, porque cuando cualquier anormalidad pasa a ser la mayoría, deja de ser anormalidad y se convierte en la norma, porque es la mayoría. Entonces, el problema de hoy día no son las sectas. Las sectas ya nos dejaron de preocupar. Por eso que usted casi no escucha predicadores como se escuchaban en los años 70, en los años 80, hasta en los años 90, que se escuchaba mucho hablar sobre los testigos de Jehová y demás. Hoy día ya casi nadie predica. Es más, se ignoran porque hay tantas sectas. El otro día alguien se me acercó, ya no me recuerdo ni qué secta era algo de la Santa, de Dios Madre, si me recuerdo, y que Dios Madre esto y que Dios Madre aquello, y ya yo dije, Dios mío, o sea, voy a continuar, porque ahora el problema está en la apostasía. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? Que la palabra de Dios dice que dejemos crecer junto a la cizaña y al trigo. Entonces, de cierta forma, tiene que suceder. O sea, la iglesia apóstata tiene que suceder. Pero siempre tiene que haber un heraldo, tiene que haber una voz que grite en el desierto la verdad, para que el que quiera escuchar, escuche y no se deje confundir. ¿Okay? Dios Madre es una secta que es muy poquita gente que la sigue ahora y mejor eso ni hablemos de eso por ahora. Claro, lo del arrebatamiento de la iglesia, cada día son menos los que creen en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Okay? Sí, podemos ver la gran apostasía, así es. ¿Ok? Déjenme ver algo más. Claro, el Señor dijo que por sus frutos lo conoceremos y que no nos dejáramos engañar. Pero también la palabra dice que aún los escogidos serán engañados. Y hay muchos creyentes de muy buen corazón
y que aman grandemente al Señor, que no están buscando el beneficio propio, que han caído en las enseñanzas de la apostasía. ¿Okay? Muy bien. Ok, vamos a avanzar aquí un poquito más. Quiero ir al siguiente punto. Quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13, por favor. Lo voy a leer, yo sé que es un poco largo, pero yo sé que mientras lo esté leyendo, se va a explicar por sí mismo. Nosotros ya lo hemos leído, lo conocemos, pero viene muy bien, como dicen, como anillo al dedo a todo lo que hemos estado hablando. Pero ahora ha obtenido un ministerio tanto más excelente, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, voy a repetir el versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Hay que explicarlo más? Cuando yo he enseñado esto en grupos, no a este nivel, pero cuando yo lo he enseñado en talleres, seminarios, siempre la palabra que se me trae es: pero la misma palabra de Dios dice que cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y me dicen que el Antiguo Testamento no ha pasado, ni nunca pasará, porque tierra y cielos pasarán, mas mi palabra no pasará. Esto es debido a no seguir la secuencia con la mente lógica de razonamiento, de estudio que Dios nos ha dado. Esto es solamente como una defensa desesperada para yo seguir viviendo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque si yo vengo ahora y le digo a alguien: bueno, en el antiguo pacto dice que si alguien es sorprendido en adulterio, que lo apedreen hasta matarlo, ¿por qué no lo estamos haciendo entonces? O si yo le digo: en el antiguo pacto decía que le cortáramos la cabeza a los filisteos, ¿por qué hoy, si yo corto una cabeza a un filisteo, me meten preso y quizás me dan pena de muerte? ¿Por qué ya no tenemos un tabernáculo como en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no hemos construido un templo
hoy día, aunque no se pueda construir en Jerusalén, ¿por qué no hemos construido en Texas o en Bogotá o en Ciudad México un templo con un tabernáculo, con un lugar santísimo y con un lugar santo? Porque no es que la palabra de Dios pase, sino que la palabra de Dios va caminando hasta cumplirse. Y cuando la palabra de Dios se cumple, está completa y no se puede ir a lo incompleto. Cuando el Señor nos mostró el tabernáculo en el Antiguo Testamento, era un reflejo de lo que está en el cielo. Por lo tanto, lo que vemos en el Antiguo Testamento es una tipología incompleta. Cuando nosotros veíamos la representación de los filisteos en el Antiguo Testamento, es lo que hoy día entendemos como demonios. Y los demonios le tenemos que cortar la cabeza y lo hacemos con la palabra de Jesús, la palabra de Dios. No con la espada del hombre, sino con la espada de la palabra de Dios. Y no es que ha dejado de tener efecto, es que se cumplió. Llegamos a un cumplimiento. Por lo tanto, el querer regresar al Antiguo Testamento es querer ir a lo incumplido y cambiarlo por lo cumplido. Por lo tanto, la palabra no es que ha pasado, la palabra permanece, pero la palabra permanece ahora completa y llegará un día que será aún más completa y lo que estamos hoy predicando ya no se predicará. ¿Por qué? Porque el Señor dice en esta profecía que ya no habrá necesidad de predicar, porque todavía esa parte no se ha cumplido y es la parte cuando el Señor ya habite con nosotros, porque ahí se cumple lo que dice Pablo cuando dice que conoceremos como fuimos conocidos. Todavía nos falta esa parte. Imagínate que estemos viviendo con el Señor y que ahora estemos predicando de aceptar a Cristo y aceptar la sangre del Cordero. Si ya estamos viviendo con Él, si ya estamos reinando con Él. Eso sería como ahora estar predicando o actuando con las profecías que usaba Ezequiel o que usaba Elías, o ponernos un cinturón de cuero, o tirarle sal a la gente, o hacer cosas que antes se hacían, pero porque era incumplido, no estaba terminado, pero ahora está cumplido en el nuevo pacto, está terminado en el nuevo pacto. Por lo tanto, regresar al antiguo pacto es regresar a un capítulo cerrado, a un capítulo muerto. No porque la palabra de Dios se murió, sino porque la palabra de Dios se cumplió. Bien. ¿Una pregunta? Déjame mirar acá si tengo preguntas de ustedes. ¿Verdad que sí, mi hermana Aneris? Gloria a Dios. Mi hermana Aneris dice, más claro que el agua, espero yo en el Señor que el Señor abra nuestro entendimiento y lo podamos entender así. ¿Okay? Muy bien, nos quedan unos minutitos y quiero avanzar acá, permítame, estoy avanzando, quiero cubrir otros puntos. Segundo acá. Ok. Vamos a hablar ahora de unas características del nuevo pacto que resumen lo anterior. Cuando hablamos de estas características, es como cuando decimos, ¿quién es un cristiano? Y hablamos de esos 3 puntos. Ahora, se le pudieran añadir muchos puntos más de lo que es un cristiano, pero ya lo estaríamos llevando a una denominación.
estaríamos llevando a nuestra denominación y quedarían excluidos todos los demás. Esto lo encontramos en algunos cristianos. Por ejemplo, yo considero a mis hermanos adventistas, yo los considero hermanos en la fe. Pero algunos adventistas, no todos, gracias a Dios, no me consideran a mí un hermano, porque yo no cumplo lo que dice su doctrina. Entonces yo tengo que tener cuidado de no caer en esa doctrina exclusivista, porque Pedro nos dice que el evangelio no es para interpretación privada y que nosotros no somos dueños de la verdad. Entonces yo no puedo creerme que solo yo tengo la revelación del evangelio, y tengo que ser humilde y entender que aunque yo pienso o estoy convencido de lo que predico, hay una posibilidad también muy alta de que yo esté equivocado, porque al final Jesús es el único dueño de la verdad. Pero así como están esas características, también hay que tomar las características del nuevo pacto. Creo que aquí hay una pregunta sobre lo que acabo de decir. Sí, mi hermano Manuel, yo considero a todas las personas lavadas por la sangre de Cristo y que creen que Jesús murió por nuestros pecados, que creen en que Jesús es Dios mismo hecho hombre y que creen en que Él resucitó de entre los muertos en cuerpo. Yo lo creo, mi hermano. Porque si no fuera así, entonces excluiríamos a tantas personas, y aún dentro de nuestra propia denominación excluiríamos a tantos otros, y empezaríamos nosotros a juzgar quién está salvo y quién no lo está. Yo no puedo hacer eso. No tengo la capacidad para hacer eso. ¿Okay? Me dice la hermana, nuestra estimada hermana Nancy, dice, ¿qué pasa si te congregas en una iglesia adventista, si sirves una iglesia evangélica, puedes estar en dos iglesias? Bueno, en cuanto a la congregación, siempre el consejo pastoral es que trabajemos en una visión, que trabajemos en una línea, que seamos parte de esa visión nada más, porque de lo contrario puede traer desunión, puede traer conflictos. No todo el que está dentro de una denominación comparte 100% la doctrina de esa denominación, pero hay varios factores que tomar en cuenta, especialmente donde el Espíritu Santo nos quiere. Y nadie es perfecto, todo el mundo va a tener un defecto por algún lado, así que eso es algo en que yo tengo que sentirme en paz en donde yo estoy, pero no sentirme bajo temor y no sentirme que si tengo que cambiarme estoy pecando, porque hay un tiempo para todo. Aún nosotros como pastores no nos pasamos pastoreando la misma congregación 50 años, algunos sí, pero no la mayoría. Dios tiene diferentes planes en diferentes lugares. ¿Sí? ¿Okay? Amén, mi hermano Ciel. El hermano Ciel es un perfecto ejemplo. Mi hermano Ciel lo ha dicho, para los que no lo conocen, el testimonio de él, está en una iglesia calvinista. Él no es calvinista, pero puede ministrar, puede trabajar sin traer ninguna división, puede edificar donde Dios lo ha puesto, y gloria a Dios por ello. Ese es el objetivo. Bendito sea el Señor, ese es el objetivo. El objetivo no es no es tirarnos piedras a nosotros mismos y destruirnos nosotros mismos. ¿Sí? Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar con las características del nuevo pacto. Número 1. Si creemos en el nuevo pacto, tenemos que creer en que la salvación es por fe en Jesucristo. No hay
salvación es por gracia en Jesús. Él pagó el precio. Por lo tanto, yo no tengo que contribuir al fondo de ahorro para poder ser salvo. Él me salvó por su precio. 2. La gracia de Dios. Entender lo que es la gracia de Dios. Y ahora estamos hablando de Dios Padre. Cristo, Dios hecho hombre, paga el precio. El que me salvó a mí no fue Dios, fue el hombre Jesús. El hombre Jesús venció a Satanás, porque por cuanto el pecado entró por un hombre también vino la salvación. Pero la gracia de Dios en su divinidad se extiende hacia mí. La gracia quiere decir que yo no soy merecedor de ella, pero es la gracia de Dios la que me reconcilia por la obra de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Hay que conectar esos dos puntos muy en claro, sin confusión. 3. La promesa de un corazón nuevo. Corazón nuevo está hablando de un espíritu nuevo, un espíritu renovado, un espíritu que estaba muerto por el pecado y ha sido revivido por obra del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos en claro, porque el Espíritu pasa de muerte a vida, como dice Juan 5:24. Número 4, tenemos que creer que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es el cumplimiento de todos los otros pactos del Antiguo Testamento, aún el de la tierra prometida. Jesús es la tierra prometida. Él es la vid. Él es la tierra prometida. Por lo tanto, no solamente en el Nuevo Pacto se cumplió toda la palabra del Antiguo Testamento, sino que superó todos los antiguos pactos, por cuanto ninguno de los pactos anteriores pudo permanecer por una eternidad, pero el nuevo pacto permanece por una eternidad. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso. Es algo que me da tanta seguridad, me da tanta paz, porque entiendo que yo soy tan pequeño, soy tan falto, soy tan débil, tengo tantas luchas, pero veo a un Dios que lo planificó todo, que me ama tanto, un Dios que me ama más de lo que yo me puedo amar yo mismo. Las implicaciones prácticas incluyen que ahora yo vivo bajo el nuevo pacto, que yo soy, eso quiere decir que yo he nacido de nuevo y por lo tanto mi vida es guiada todos los días por el Espíritu Santo. Yo no vivo bajo otro pacto. Yo no me siento ahora menos por no ser descendiente de judíos, ni tengo que tener orgullo porque yo soy judío de descendencia. Eso es un orgullo vano. No me da ninguna ganancia. Ningún judío tiene más que yo.
Su pacto no es mejor que mi pacto. Yo no debo de estar tratando ahora de ser un rabí. Yo soy un pastor, no un rabí judaico, porque yo vivo bajo el nuevo pacto y yo tengo al Espíritu Santo, y ningún judío tiene al Espíritu Santo al menos que se haya convertido en cristiano, y si se ha convertido en cristiano ya no es judío. Lo será culturalmente, pero ya no lo es espiritualmente, porque ya Pablo, cuando se convirtió a judío, no se le llamaba judío, se le llamaba cristiano, y la Biblia habla la palabra cristianos. La segunda aplicación contemporánea es que lo que yo tengo por dentro se manifiesta afuera, se manifiesta por el fruto del Espíritu Santo, se manifiesta por mi imitación a Cristo, de quién es Cristo, se manifiesta por mi corazón que busca el arrepentimiento y que pide perdón a mis hermanos y a mi prójimo cuando les fallo y reconozco que he fallado. Y por último, mis hermanos, también entendemos que vivimos en una renovación espiritual continua. Nosotros sabemos, entendemos, y acá yo les hablo del fruto del Espíritu, que el cristiano tiene batallas, pero estas batallas me dicen a mí que todavía estoy en este mundo, mas no soy de este mundo. Por lo tanto, yo no me voy a rendir a esas batallas. Yo voy a pelear la buena batalla, porque más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Por lo tanto, aunque sí tengo luchas, el Espíritu Santo está continuamente haciendo de mí una mejor persona, cambiándome, transformándome día a día, va trabajando en mi corazón. Y cuando yo miro hacia quien yo era hace 10 años, tengo que ver una diferencia en quien soy hoy. Y cuando yo mire dentro de 10 años, si Dios me da vida, tengo que ver una diferencia de quién soy dentro de 10 años a quien soy hoy. Porque esta promesa del Espíritu de Dios por el nuevo pacto, porque el Señor le rogó al Padre que nos enviara a otro Consolador, es una obra continua hasta el día que nos vayamos de este mundo. Eso es una implicación y una promesa de todos los que estamos bajo el nuevo pacto. Amén. Mis hermanos, nos vamos a despedir entonces en oración. Les estaré enviando la clase para que entonces ustedes hagan el ejercicio, y les prometo que en la semana me voy a esforzar por terminar ese trabajo suplementario que les estoy preparando, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Muchas gracias por su dedicación, su esfuerzo, por estar aquí. Muchas gracias. Señor, nos despedimos los unos de los otros, mas nunca de tu presencia. Te pedimos que tu presencia continúe fluyendo, que tu Santo Espíritu nos continúe hablando. Señor, te ruego que no sean mis palabras. Te ruego que nos continúes hablando a cada uno de nosotros. Me incluyas, Señor, para poder, Padre Santo, tener una definición más clara de cada uno de los puntos que hemos hablado. Que podamos también enseñarlo con tu paz, con tu tranquilidad, y no como el que impone, no como el que vende lo suyo propio, sino como el que anuncia las maravillas de Dios. En nombre de Cristo así sea, y el pueblo de Dios dice
Amén. Está muy pronto, mis hermanos.